Hola, mi nombre es Richard Ahumado Sandón, soy cirujano dentista y especialista en patología bucomaxilofacial de la Universidad de Chile, docente e instructor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, específicamente en el Departamento de Patología y Medicina Oral de la misma universidad. Y en primera instancia quisiera dar las gracias a la invitación a participar en estos coloquios médicos científicos 2021 con el tema del líquen plano oral y protocolos de tratamiento. Bueno, el líquen plano oral se considera hoy en día un desorden inmunológico que va a estar mediado por células inflamatorias de tipo T, ya sea participación de T helpers e inclusive algunas células T citotóxicas, y va a conformar un desorden mucocutáneo donde vamos a ver la afectación de la mucosa oral o mucosas, puede ser también en otro sentido, ¿cierto? Y la parte de la piel. A nivel de la mucosa oral, vemos que es más frecuente a nivel de mucosa yugal, lengua y encías, con una presentación clínica de forma bilateral y con cierta simetría, no siempre. Y eso es algo que los últimos artículos, ¿cierto?, indican que no siempre se va a ver esta simetría, pero en la mayoría de los casos sí va a ser de forma bilateral. Una de las cosas que se ha indicado de que tiene que tener esta presentación de líquen plano es las estrías de Whitham con áreas reticulares. Eso es algo que debemos encontrar cuando vemos una lesión o sospecha de líquen plano. Estas pueden ser de forma reticular, en placa, atrófico, erosivo, buloso penfigoide, con los distintos tipos de presentación de líquen plano. Existe una leve predilección por las mujeres y en cuanto a la prevalencia que nosotros podemos ver aquí en América Latina es de entre el 1 al 3%, siendo Argentina la que presenta la mayor prevalencia. En cuanto a la tasa de transformación maligna, como sabemos, el líquen plano oral hoy en día se considera un desorden potencialmente maligno, por lo tanto la tasa de transformación maligna en los estudios preliminares o por mucho tiempo estuvieron en torno al 1%, 1 o 2%. Hoy en día en los estudios de revisión sistemática se ha visto que tenemos un 3,5% aproximadamente de tasa de transformación maligna. Acá, por ejemplo, podemos ver las distintas presentaciones clínicas que puede tener este líquen plano oral. En la letra A vemos un área de mucosa yugal con estrías, cierto, blanquecinas que están conformando todo el área de mucosa yugal, que es una forma reticular. En la parte B vemos una placa blanca, cierto, con áreas reticulares y donde se observa una úlcera o área erosiva. En la placa C vemos el dorso lingual donde existen placas con algunas áreas un poco más reticulares, ¿cierto? El cual conformaría un líquen plano bilateral en dorso de lengua. Y en la letra D vemos una presentación de tipo atrófica. En cuanto a las características histopatológicas del líquen plano oral, la verdad es que no tiene características propias o patognomónicas a este tipo de patología y comparte con algunas otras lesiones liquenoides. Pero podemos observar algunas degeneraciones hidrópicas a nivel de la capa basal, donde no vamos a distinguir el límite entre el epitelio y el tejido conectivo propiamente tal. Tenemos algunos cuerpos de Sivate o cuerpos apoptóticos a nivel de los queratinocitos y algo característico que define estas patologías son la banda linfocitaria subepitelial. También podemos ver algunas papilas en sierra, algunas áreas con disqueratosis y alguna exocitosis, ya sea de linfocitos o de polimorfonucleares neutrófilos. Entonces, este cuadro de líquen plano oral se va a caracterizar principalmente a nivel clínico por periodos de remisión y exacerbación, que puede ir de leve a severo. Esto, ¿de qué va a depender en el fondo de estos periodos de exacerbación o de remisión de el factor etiológico propiamente del que nosotros vayamos a tener? Por ejemplo, el líquen plano se relaciona fuertemente a periodos de estrés, a problemas biopsicosociales, por ejemplo, o algún inmunocompromiso que pueda estar generando este desorden autoinmune. Para el diagnóstico de esta patología vamos a tener un diagnóstico clínico principalmente, donde vamos a tener que hacer algún diagnóstico diferencial con algunas otras lesiones como la reacción liquenoide o lesiones liquenoides y algunas otras de carácter sistémico como por ejemplo el lupus eritematoso. Una de las otras enfermedades que puede ser en algunos casos diagnóstico diferencial de este tipo de patología es pénfigo-pénfigoide, principalmente en sus versiones de úlceras o áreas erosivas, ¿cierto? O cuando se puede ver un líquen de tipo penfigoide, por ejemplo. Ahora, el diagnóstico siempre va a ser
clínico patológico, ya sea donde tenemos que compatibilizar la parte clínica y la parte histopatológica. Acá, por ejemplo, vamos a tener un caso clínico donde tenemos una mujer de 68 años que presentaba un ardor en la zona de la mucosa yugal y rebordo alveolar hace un mes de evolución aproximadamente. Al paciente nos relataba, lo hicimos la anamnesis, ¿cierto? De forma clínica veíamos estas áreas reticulares y áreas un poco más erosivas a nivel de mucosa yugal relativamente simétricas y de forma bilateral. La paciente en la anamnesis nos indica que hace 2 meses antes de la aparición de este cuadro clínico le habían cambiado su anticoagulante de neosintrón a rivaroxaban. Por lo tanto, era un alto indicativo de que esto fuese una compatible por reacción liquenoide asociada a medicamento. Por lo tanto, es sumamente importante la anamnesis que nosotros podamos rescatar de nuestro paciente. Después, haciendo una revisión del rivaroxaban, la verdad es que sí se han detectado algunas hipersensibilidades y reacciones alérgicas a este medicamento, por lo tanto se indicó la interconsulta a su cardiólogo en este caso para que revisara la medicación. El tratamiento propiamente tal del líquen plano vamos a dividirlo en varias partes. En pacientes sintomáticos, por ejemplo, donde vamos a tener, hay que explicarle al paciente que esto es una condición crónica, que esto se puede, va a seguir, van a haber periodos de exacerbación y remisión, donde va a haber dolor algunas veces, otras veces no. Puede haber dolor y ardor, ¿cierto? Y también es importante indicarle al paciente que se considera hoy en día el líquen plano como un desorden potencialmente maligno. Y también que el tratamiento no existe un tratamiento definitivo, sino que nosotros podemos ir realizando distintos esquemas de plan de tratamiento para la mejoría de nuestro paciente. Vamos a partir entonces con las indicaciones no farmacológicas, en donde tenemos que a veces nuestro paciente va a consumir distintos agentes irritantes, ¿cierto? Y va a tener algunos hábitos. Por ejemplo, es necesario evitar fumar y el alcohol, ya que hoy en día, como el líquen se considera un desorden potencialmente maligno, es necesario evitar todo tipo de carcinógenos que nos pudiera hacer cambiar nuestro epitelio. La dieta sin alimentos irritantes o picantes o calientes también va a ser un beneficio para nuestro paciente con líquen planoral, ya que tenemos que bajar el ardor y el dolor que pueden sentir, y estos alimentos va a generar una exacerbación de nuestro cuadro clínico. La buena higiene oral es necesario e imperativo que se realice y que se mantenga, también tanto por parte del paciente como por parte del odontólogo. Si es necesario realizar alguna terapia periodontal, es sumamente importante que el paciente lo comprenda. Eliminar también algunos factores irritantes de la cavidad oral, como algunas restauraciones filosas y algunas restauraciones que pudiesen estar encubriendo algún cuadro clínico, como alguna reacción liquenoide, también es necesario eliminar. Entonces tenemos distintas modalidades de tratamiento que nosotros podemos utilizar para el líquen plano oral. Así tenemos la terapia farmacológica, donde vamos a destacar la participación de los corticosteroides principalmente. Tenemos la terapia fotodinámica, donde el láser de biomodulación de baja potencia es el más utilizado en la literatura. Tenemos la terapia quirúrgica, que en caso de displasia es necesario realizar alguna excisión de la lesión y o controles exhaustivos a nuestro paciente. Y una línea que ha nacido actualmente en los últimos 5 años con bastante fuerza es la fitoterapia, que es acerca de terapia alternativa, ¿cierto? No medicamentosa, no farmacológica, y que ha tenido bastantes buenos resultados de acuerdo a los ensayos y a los estudios que se han realizado. Así tenemos los de primera línea, que es lo que nos vamos a dedicar mayormente hoy, es los corticosteroides. En segunda línea, en cuanto a la terapia farmacológica, los inhibidores de calcineurina, retinoides, vitamina A. Y en tercera línea, y ya menos usado, los que son los inmunosupresores. Dentro de los fármacos más utilizados tenemos los corticosteroides, como dijimos anteriormente, en donde tenemos principalmente la presentación tópica de uso a nosotros a nivel oral. En este caso podemos utilizar algunos corticosteroides de potencia moderada, como el acetónido de triamcinolona al 0,1%, que desafortunadamente aquí en Chile nosotros no lo utilizamos, pero quizás ustedes lo puedan tener disponibles allá en su país.
Aquí nosotros en Chile usamos principalmente el dipropionato de betametasona al 0,05% y el propionato de clobetasol al 0,025 y el 0,05% en hora base o plastivase, que es el vehículo que nosotros mejor tenemos para la adherencia a la mucosa oral. Luego tenemos la prednisona de 5-20 miligramos que son para tratamientos ya de líquen plano severo y son en comprimidos, que nosotros podemos ir dosificando. En segundo lugar tenemos los inhibidores de calcineurina, donde el principal utilizado es el tacrolimus a 0,1%. Y en cuanto a la fototerapia tenemos el láser de biomodulación, que es el principal agente que nosotros utilizamos. Por otro lado, tenemos algunos fármacos como los retinoides y los inmunosupresores que son un poco menos utilizados, pero igualmente descritos en la literatura como tratamientos para el líquen plano oral. En cuanto a los retinoides, destacamos la etretianina, ¿cierto? Que se puede utilizar el 0,1% en plastivase 2 veces al día y el consumo de vitamina A, ya sea como suplemento vitamínico o de forma natural a través de los alimentos, ¿cierto? Algunas carnes, algunas verduras principalmente y el consumo de betacarotenos. En cuanto a los inmunosupresores, la verdad es que a nivel de líquen plano oral no se utiliza mucho. Pues el mejor utilizado es el micofenolato mofetil, pero es necesaria obviamente la evaluación sistémica del paciente para indicar este inmunosupresor. En cuanto a la fitoterapia, como les indicaba anteriormente, tenemos el aloe vera y la curcumina con la mayor cantidad de estudios que se han visto, donde la aloe vera indicábamos que tenía propiedades, ¿cierto? Antiinflamatorias, antisépticas, antineoplásicas, ¿cierto? Lubrica la mucosa también, permite un alivio de la sensación ardorosa. La curcumina también que se ha visto que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ya y bioestimulante por sobre todas las cosas, ¿ya? Estos se pueden ocupar en curcumina al 5%, manzanilla al 2%, que son los más estudiados. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio donde se utilizó la nanocurcumina, que es finalmente el agente activo de la curcumina, ya en gel al 1% versus la triamcinolona, ya donde vemos que la nanocurcumina a las semanas ha tenido un efecto con significancia estadística, ya en casos principalmente de una mejora moderada al menos, no marcada, pero sí una mejoría moderada a las 2 semanas y moderada a marcada a las 4 semanas. Por lo tanto, se ha indicado que la nanocurcumina puede producir efectos bastante benéficos a nivel de la mucosa oral. En otros estudios, este es del año 2020, si no me equivoco, una revisión sistemática que hizo Lodi y Carroso, que son dos investigadores que tienen grupos de investigaciones acerca del líquen plano. Vieron las intervenciones en tratamiento donde se analizaron solamente ensayos clínicos aleatorizados, ¿cierto? Donde vemos 35 artículos, concluyendo que los corticosteroides tópicos son los más efectivos versus los que estuvo usando un placebo, especialmente el clobetasol y el fluocinonide. Hay baja evidencia acerca del tacrolimus que provee mejores resultados que los corticosteroides, sin embargo se ha visto que puede ser un buen coadyuvante. Pero se han visto que los resultados con respecto a los efectos adversos que puede tener el tacrolimus son bastante controversiales. Y los resultados de acuerdo a los efectos adversos que pueden verse a nivel de los corticosteroides también fue inconclusa. Pero como sabemos, los corticosteroides cuando son de uso prolongado y especialmente a nivel sistémico pueden producir algunos efectos adversos. Por eso es importante la anamnesis y la evaluación completa de nuestro paciente. Vamos a ver aquí algunos esquemas terapéuticos que podemos utilizar en nuestros pacientes de acuerdo a la situación clínica. Por ejemplo, tenemos un líquen plano de tipo reticular, pero que presenta cierta sintomatología. Importante indicar que cuando no tenemos sintomatología generalmente se indica el control, ¿cierto?, de la patología cada 3 a 6 meses. Y cuando ya tenemos un líquen plano de forma sintomática, ya podemos empezar a hacer el tratamiento, ya sea reticular, erosivo o atrófico, por ejemplo. Entonces, en un líquen plano reticular, en los primeros esquemas se utilizan algún acetonito de triamcinolona, que es un corticosteroide de potencia moderada, ¿cierto? Al 0,1% en plastivase, con alguna vitamina A, por ejemplo.
que eso puede ser solo en vitamina A. El segundo esquema propuesto puede ser un propionato de clobetasol al 0,25%. Este es un corticosteroide de alta potencia en plastibase, ¿cierto? Pero a una concentración un poco más regular, más miconazol al 2%, ya que obviamente al aumentar la eficacia o la potencia del corticosteroide tenemos mayor probabilidad de generar algún tipo de micosis oportunista como la candidiasis. También se puede utilizar el dipropionato de betametasona al 0,5% con miconazol. En un segundo esquema de tratamiento, especialmente para el líquen plano erosivo y atrófico, de leve a moderado, podemos proponer el propionato de clobetasol, ya sea al 0,25%, al 0,5%, más miconazol y quizás aloe vera podemos utilizar como agente natural. También podemos hacer el propionato de clobetasol más miconazol y tacrolimus en casos un poco más moderados, ¿ya? Y podemos coadyuvar también con terapia fotodinámica de baja potencia para ayudar a la estimulación y la regeneración de los tejidos. Ya pueden ser de 10 a 12 sesiones, 2 o 3 veces por semana. Y en último esquema de tratamiento propuesto, ¿cierto? Puede ser el líquen plano erosivo atrófico, ya que son los que generan mayor sintomatología y que a veces generan mayor resistencia a los tratamientos. Podemos utilizar ya prednisona 30 miligramos, ¿cierto? De forma sistémica por 2 semanas y a la tercera semana se puede hacer una disminución progresiva para evitar, ¿cierto? La insuficiencia suprarrenal secundaria. Esto generalmente se indica por ejemplo, pueden ser 20 a 30 miligramos, donde se le va a dar al paciente a tomar. Generalmente uno cuando ve estos pacientes le va a indicar una prednisona de 5 miligramos y le va a decir que se tome 2 en la mañana, 2 en la tarde, por ejemplo, y ahí vamos a hacer 20. Y así poder ir haciendo una disminución progresiva y no dar el medicamento de prednisona de 20 miligramos inmediatamente, porque esa pastilla no se puede, o ese medicamento no se puede partir idealmente. Entonces existe la presentación de 5 miligramos donde podemos tener una mejor control de los medicamentos que se toma el paciente, es mejor. A la tercera semana indicar un miconazol al 2%, enjuague de nistatina, ¿cierto? Para evitar, como les decía, esta micosis que se puede producir. Y puede ser también utilizar la terapia fotodinámica de láser de baja potencia, también de 10 a 12 sesiones, 2 a 3 veces por semana para mejorar la estimulación o algún agente también natural que nos permite una mantención de nuestro tratamiento. Bueno, aquí vamos a presentar un reporte de caso de un paciente masculino de 64 años, donde hace 4 años había padecido de hepatitis colestásica que había sido asociada a medicamentos, tenía otras enfermedades como hipotiroidismo, hipertensión arterial y rinitis alérgica, todas controladas, y había sido derivado por una úlcera extensa a nivel del segundo molar inferior derecho, no dolorosa y que no tenía tampoco un tiempo de evolución determinado, por lo que el clínico decidió enviarla por descartar un diagnóstico de un posible cáncer. A nivel intraoral, vemos que hacia la zona derecha, vemos en la mucosa yugal derecha algunas placas blancas con tendencia a formar algunas estrías reticulares, ¿cierto? Y una úlcera bastante extensa que va desde primer molar a segundo molar, con algo eritematoso, ¿cierto? Y con un fondo relativamente limpio. Hacia el lado contralateral vemos que también hay estrías reticulares a nivel de la mucosa yugal y con un área erosiva, lo que no fue compatible, ¿cierto?, con un líquen plano erosivo propiamente tal. En las imágenes vemos que en panorámica no existe un compromiso óseo más del compromiso periodontal que se puede destacar, ¿cierto?, generalizado que se observa en esta radiografía. Y en la radiografía periapical no vemos mayor compromiso que el presente de acuerdo a la enfermedad periodontal que presentaba el paciente. A nivel lingual vemos que hacia el vientre de la lengua vemos algunas estrías de Whitham, predominantemente hacia el lado izquierdo del vientre lingual, y a nivel del dorso también vemos algunas placas blanquecinas, ¿cierto? Que es compatible también con este líquen plano que se está dando de forma bilateral y simétrica.
Por lo tanto, en forma general, diagnosticamos de forma clínica un líquen plano erosivo atrófico. Se realizó la biopsia incisional de esos dos sitios. Ya en el estudio histopatológico podemos ver que existe un epitelio pluriestratificado paraqueratinizado que pierde la continuidad del epitelio y forma esta área más ulcerada. Y a nivel del tejido conectivo vemos este infiltrado subepitelial eh, que está en un patrón bastante característico que es un patrón en banda. Ya con mayor aumento vemos algunos cambios a nivel del epitelio, donde vemos algunos núcleos un poco más hipercromáticos, ¿cierto? Algunos cuerpos de Sivate y ahí esta área de la capa basal donde se observa la degeneración hidrópica que se produce y este infiltrado inflamatorio ya de tipo linfocitario que finalmente está produciendo estos cambios a nivel del epitelio. Fue diagnosticado entonces como una mucositis liquenoide y que en relación a la clínica fue diagnosticado como compatible con líquen plano. Como tratamiento tenemos que se inició con una terapia no farmacológico como evitar alimentos irritantes, alimentos picantes, muy ácidos, muy calientes, principalmente porque el paciente tendía mucho a tomar jugo de limón y el limón también como fruta. Por lo tanto se tuvo que modificar esa conducta en la dieta. Se indicó una terapia farmacológica de prednisona de 5 miligramos en comprimido, pero con un esquema gradual donde partimos con 10 miligramos, en la segunda semana tenemos 20 miligramos, en la tercera semana bajamos nuevamente a 10 miligramos, ya para la cuarta semana bajar a 5 miligramos por día. Eso para evitar una complicación, ¿cierto?, de forma gradual, que es la insuficiencia suprarrenal secundaria. Como mantención se indicó propionato de clobetasol al 0,05% en Plastibase Urabase. Esto principalmente porque en la región donde me encuentro, que es el norte de Chile, las recetas magistrales para hacer estos preparados de clobetasol, la verdad que se demoran bastante, por lo tanto empezamos con una terapia sistémica primeramente y se indicó la mantención en segunda instancia. Como vemos, al control vemos que ha mejorado bastante nuestro paciente. La área de mucosa yugal, tanto izquierda como derecha, han desaparecido las áreas erosivas, inclusive algunas estrías que se podían ver a nivel gingival. Con un poco más de aumento, ¿cierto? La zona de los molares, primer y segundo molar, vemos que ya esa úlcera ha desaparecido casi en su totalidad. Y hacia el lado izquierdo vemos que efectivamente las áreas ya no existen áreas erosivas y las áreas reticulares se ven bastante atenuadas. A nivel lingual vemos también que el dorso de la lengua se ve mucho mejor, ya se observa una lengua mucho más normal, se han disuelto un poco estas placas que se veían a nivel del dorso lingual, por lo tanto ha respondido bastante bien al tratamiento. Este paciente ha estado en controles constantes. Lamentablemente en mayo sufrió COVID y exacerbó posterior a eso bastante el tratamiento. Eso nos hemos dado cuenta. Y tenemos nuevamente la úlcera que vimos actualmente, bastante resistente a la medicación. Y estamos en un periodo de una segunda biopsia y estamos a la espera de sus resultados. Entonces, a modo de resumen, les quiero dejar este algoritmo de García Pola del año 2017, un algoritmo español, donde ella propone indicar, ella parten con una inyección de betametasona o inyección de triamcinolona como corticosteroides de potencia moderada, ¿cierto? Donde tenemos tres posibilidades, que no se resuelva, que se resuelva parcialmente o que se resuelva de forma completa. Lógicamente, si es que se resuelve de forma completa, vamos a iniciar un seguimiento del paciente, siempre controles periódicos y exhaustivos. Si hay una resolución parcial, podemos complementarlo en la mantención con, por ejemplo, con clobetasol y con algún antifúngico. O si es que no hay resolución, también podemos acudir a corticosteroides de potencia alta, como el clobetasol más algún antifúngico. Inclusive, si es que no hay resolución con eso, podemos pasar a una terapia con tacrolimus de 0,1% de forma tópica, o bien ya con prednisona de forma sistémica en algunos casos. También podemos acudir a algunos coadyuvantes como el láser, ¿cierto? Y retinoides como vimos anteriormente.
Por lo tanto, les dejo este algoritmo para que lo analicen. Es bastante interesante, no es algo patognomónico, no es algo que siempre se deba de seguir, pero es una guía. Recordemos que los tratamientos para el líquen plano dependen de las circunstancias, de la severidad del líquen que nosotros estamos teniendo y de la condición sistémica de nuestro paciente. Y es por eso que actualmente la evidencia de investigación es insuficiente para determinar una terapia óptima y definitiva para esta patología. Existen múltiples esquemas terapéuticos dependiendo también de los componentes y los medicamentos que nosotros tengamos en nuestros países, ya hay las características clínicas y la condición sistémica de nuestro paciente. Por lo tanto, también es necesario que la investigación futura sea de alta calidad. Tratemos de estandarizar algunos estudios de investigación para poder tener mejores esquemas de tratamiento y obviamente darle una mejor eficacia y seguridad a las intervenciones que nosotros podríamos hacer en nuestros pacientes. Espero que les haya gustado esta charla que nosotros tuvimos acerca de los protocolos de tratamiento que existen hoy en día para el líquen plano oral y agradezco totalmente su atención e invitación. Muchas gracias.